Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 8 de diciembre. Bienvenidos a este espacio de la lectura del libro de Lucas. Soy la hermana Alma Martínez, para los que no me conocen. Y bueno, seguimos como cada día durante el mes de diciembre leyendo un capítulo del Evangelio de Lucas. Y hoy tengo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Saben que no leo todo el capítulo, cada uno de ustedes en casa lo hará. En su tiempo libre, en su tiempo devocional a solas, en su tiempo con familia. Hay varias cosas y cuando yo lo leía ya por segunda, tercera vez, se unen varias cosas en este capítulo. En el versículo 4 habla acerca de la parábola del sembrador. Para muchos es conocida, no la voy a leer, pero Jesús está hablando aquí en parábolas, porque él hablaba en parábolas, eran enseñanzas de situaciones o actividades muy conocidas para los oyentes. De esa manera ellos podían relacionarse más fácilmente con las enseñanzas. Entonces está hablando que salió el sembrador a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue robada por las aves, otra cayó en piedra, y se secó porque no tenía humedad, etcétera, etcétera. Y entonces en el versículo 15 dice, porque él está explicando entonces la parábola a los discípulos, y toda la semilla fue muriendo, los que cayeron junto al camino, viene el diablo, quita del corazón la palabra para que no crean. Luego dice los que la que cayó sobre piedra, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, y después de un tiempo, cuando llega la prueba, se apartan. Entonces, etcétera, etcétera. En el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto la retienen, retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Ese es el versículo 15. Más adelante, siguiendo la lectura, hay un pasaje que comienza en el versículo 22, donde Jesús calma la tempestad. Jesús les dice que iba con sus discípulos en una barca y les dijo, pasemos al otro lado. Vino una tormenta, lo despertaron al Señor, etcétera, etcétera. Y entonces Él les dice en el versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaban unos con otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vayan poniendo uno más uno más uno y se van a dar cuenta lo que yo he logrado captar. Más adelante, en el capítulo 39, habla acerca del, en el versículo 26 está hablando del endemoniado gadareno. Un endemoniado que tenía una legión, adentro de él, legión era una unidad militar romana formada entre 3,000 y 6,000 soldados. Entonces, cuando Jesús le pregunta al demonio que está dentro del hombre, ¿cómo te llamas?, le contesta legión, porque eran muchos los demonios. Jesús le ordena a los demonios que se vayan a meter a unos cerdos que estaban ahí. Los cerdos se tiran al agua, la gente se asusta, etcétera, etcétera. Pero miren el versículo 39, y le dice, porque el ex endemoniado quería seguir a Jesús, quería irse con él, pero Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y él se fue, hablando del ex endemoniado, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Poniendo uno más uno estas cosas, primero recibimos la palabra, y tenemos que tener el cuidado de atesorarlas en nuestros corazones, para que ni venido el enemigo, ni venidas las pruebas, ni venida ninguna otra circunstancia, nosotros podamos continuar. Número 2, nuestra fe, debemos de tener fe. ¿En qué está puesta nuestra fe? Y debe de ser en Cristo Jesús. Y número 3, lo que para mí
lo que yo veo aquí es que este ex endemoniado fue el primer enviado a dar las buenas nuevas de salvación, porque le dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Como creyentes, como cristianos, si usted todavía no lo es, me puede dejar un mensaje ahí, sus preguntas, yo se las contesto. Pero cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro deber, lo que tenemos que hacer es nada más contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es necesario que sepamos la Biblia de pe a pa, aunque es importante leerla. No digan, la hermana Alma dijo que no la tenemos que leer. Debemos de leer la Escritura, debemos de prepararnos, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y más adelante, la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer que tenía el sangrado de 12 años, versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En Marcos 9:23 habla del mismo pasaje, pero ahí dice, en Marcos 25 habla de eso. Y en el versículo 28 de Marcos le dice que la mujer va pensando, si tocare tan solamente el manto, seré salva. En Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, allí había sufrido, etcétera, etcétera, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por la multitud. Y entonces en el 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí vemos la fe de esta mujer, que ella, su fe es tan grande que ella dice, si tan solamente yo pudiera tocar la punta de su manto, seré salva. Más adelante, ahí en Marcos 9:23, hay un pasaje, no lo voy a leer todo, de la sanación de un muchacho endemoniado. Es largo el pasaje, después lo pueden buscar en Marcos 9:14, pero en Marcos 9:23 Jesús le dice al padre de este muchacho que está endemoniado, de este niño, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es Cristo mismo quien nos va a ayudar con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe. Vemos a esa mujer que toca y dice, tan solamente si tocare el borde. Y fíjense que bien interesante que ahí en Lucas, ya en el versículo 44, cuando esta mujer lo toca, en el versículo 45, Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negando, Pedro le dice, y los que estaban con él le dicen, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Se imaginan a Jesús rodeado de gente, toda la gente apretujando ahí, queriendo llegar hacia él? Obviamente que lo estaban tocando, pero nadie lo tocaba con fe. Y muchas veces podemos andar así, cerca de él, que dice que en actividades, que en la iglesia, que el ministerio, que esto y que lo otro, pero no estamos tomando nada de él, porque no tenemos fe. Esa fe que tuvo esa mujer que dijo, si tocara tan solamente el borde de su manto, seré salva. No es de andar ahí apretujados, sino que simple y sencillamente con fe acercarnos a él. Lucas 17:5 dice, aumentanos la fe. Hablando los apóstoles le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Hebreos 11:1, está bien, dígalo usted porque se lo sabe de memoria, yo sé que se lo sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe que es la que nos debe de mover para que en el versículo, como en Lucas, en el versículo 48, Jesús le dice a la mujer y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y nuevamente yo veo esta palabra salvado. No fue tanto la sanidad física,
que la mujer había gastado en médicos por 12 años, había perdido toda su fortuna, pero Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Con esto los dejo con el Salmo 121 del 1 al 2. ¿También se lo sabe? Dígalo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor los bendiga. Con esto los dejo y si Él lo permite, nos vemos el día de mañana.